Hola, ¿cómo andan? Bueno, en este video vamos a seguir estudiando el movimiento de los cuerpos. En este caso nos toca ver los conceptos de trabajo y energía de la partícula. Primero vamos a empezar a ver lo que es el trabajo de una fuerza, vamos a definir lo que es el trabajo de una fuerza. Después vamos a ver cuál es la relación que hay entre el trabajo de una fuerza y lo que llamamos energía cinética, que básicamente es energía de movimiento. Después vamos a definir lo que es la energía potencial y vamos a ver cuáles son las distintas energías potenciales que vamos a estar usando nosotros en Física 1. Después vamos a definir rápidamente lo que es la energía mecánica de un cuerpo o sistema, que es simplemente una suma de la energía potencial y la energía cinética. Y por último vamos a ver un resumen de todo lo que vimos acá y un ejemplo breve de aplicación de estos conceptos. Acá les dejo abajo de todo un link para que accedan a un cuestionario sobre el tema anterior de dinámica, para que ejerciten un poco y se autoevalúen, ¿bien? Así como hicimos con temas anteriores. Entonces pasemos a ver lo que es el trabajo de una fuerza. En física definimos al trabajo de una fuerza como una cantidad escalar que llamamos W mayúscula porque trabajo en inglés se dice work, es una cuestión de convenciones, y esta cantidad se define como esta integral que aparece acá en pantalla. ¿Bien? Esta integral es una integral de línea a lo largo de algún camino, en este caso entre A y B. Ese camino va a tener que ver con cómo sea la trayectoria del cuerpo que se está moviendo. Y acá adentro tenemos el producto escalar de una fuerza que está actuando con un cierto ángulo respecto al vector desplazamiento diferencial que aparece también acá adentro. ¿Bien? Este producto escalar, si ustedes se acuerdan de matemática, tiene como valor numérico el producto entre el módulo de la fuerza, el módulo del vector de desplazamiento diferencial en este caso, y el ángulo, el coseno del ángulo que separa ambos vectores. ¿Sí? Esa es la definición matemática de cómo se calcula el producto escalar entre dos vectores. ¿Sí? Lógicamente uno puede ver de acá que esta cantidad es cero si se cumple cualquiera de estas tres condiciones. Si la fuerza es cero, este producto es cero, si el desplazamiento es cero también, y si el ángulo es 90 grados, el coseno nos da cero, eso quiere decir que los dos vectores son perpendiculares entre sí, y esa es la tercera condición para que este producto escalar dé como resultado un valor igual a cero. ¿Bien? Por el contrario, esta cantidad va a ser distinta de cero, es decir, va a existir trabajo distinto de cero de una fuerza cuando, primero, exista alguna fuerza actuando sobre el cuerpo, puntual por ahora, cuando exista desplazamiento de ese cuerpo, diferencial o más macroscópico, digamos, cuando F además tenga componente no nula en la dirección de delta R, de dr, ¿bien? Del desplazamiento. Esto es la condición de que la fuerza y el desplazamiento no sean perpendiculares entre sí. Si se cumplen estas tres condiciones, entonces el trabajo de esta fuerza F sobre el cuerpo sobre el cual está actuando va a ser distinto de cero, y en ese caso decimos que esa fuerza ejerce trabajo o produce trabajo sobre el cuerpo. ¿Bien? El trabajo tiene unidades de fuerza por distancia, que eso es bastante fácil de ver de acá, o sea, newton por metro en el sistema internacional, y eso define una nueva unidad, que es la unidad de trabajo o también de energía, ¿bien? Que es la que se llama joule. El joule es la unidad física en el sistema internacional para el trabajo o para la energía, que son dos cantidades que ya vamos a ver que son equivalentes. ¿Bien? Entonces, un joule se define como el trabajo que realiza una fuerza F de módulo 1 newton cuando desplaza un cuerpo a lo largo de 1 metro en la dirección de la fuerza. ¿Bien? Esa es la definición de lo que sería un joule. Acá hay algunos ejemplos gráficos de distintas situaciones en las que uno puede analizar cómo es el trabajo de las fuerzas. En este caso tenemos a esta persona cortando el pasto, está empujando en dirección diagonal, digamos, en dirección oblicua esta cortadora de pasto. El desplazamiento, lógicamente, se da paralelo a la dirección del suelo, ¿bien? Al nivel del suelo. Entonces existe un ángulo entre la fuerza F y el desplazamiento, existe una fuerza, existe un desplazamiento, no son perpendiculares esos dos vectores, entonces, por definición, esta persona está haciendo un trabajo a través de esta fuerza sobre la cortadora de pasto que es distinto de cero. ¿Bien? En este caso de esta mujer, cuando está sosteniendo, por ejemplo, su cartera, para poder sostener la cartera tiene que estar haciendo una fuerza F, de tal manera de que la cartera no se caiga,
pero si solamente la mantiene en esa posición, el desplazamiento de la cartera es igual a 0, y aunque haya aplicada una fuerza, el trabajo, por definición, va a ser igual a 0. ¿Bien? Entonces, si la persona se mantiene quieta sosteniendo algo, cualquier cuerpo, el trabajo en ese caso que está haciendo la persona, aunque está aplicando una fuerza distinta de 0, el trabajo es 0, ¿sí? Porque no hay desplazamiento. En cambio, en este caso, cuando la persona empieza a caminar con eso que está sosteniendo en la mano, entonces existe una fuerza, que es la fuerza que usa para sostener el cuerpo. Existe un desplazamiento porque la persona se está desplazando, está caminando, pero en este caso la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados y como ya vimos, esa es una de las condiciones en las cuales esta integral, este cálculo, nos da 0. Por lo tanto, a pesar de que acá hay tanto fuerza como desplazamiento, el trabajo efectuado por la fuerza F sobre esta cartera, en ese caso es igual a 0. ¿Bien? Acá tenemos otra situación de una persona que está tratando de empujar una pared. En ese caso, lógicamente, hay una fuerza aplicada sobre la pared, pero la pared difícilmente se va a mover, por lo tanto no se desplaza. Entonces también tenemos un caso en el que hay fuerza aplicada, no hay desplazamiento, entonces el trabajo es igual a 0. ¿Sí? Y este otro caso que puse acá, que es un péndulo, lo puse como ejemplo porque acá aparecen dos fuerzas. Primero tenemos la fuerza de tensión que actúa sobre la cuerda, que es la responsable de que el péndulo describa un movimiento circular. ¿Bien? Esa fuerza, si uno hace el análisis de este cálculo, de esta integral, uno puede ver que tanto la tensión como el vector desplazamiento, que es tangente a esa trayectoria circular, son perpendiculares. ¿Bien? Entonces el ángulo que queda formado entre ellos es 90 grados, por lo tanto esta integral va a dar igual a 0. En ese caso se dice que la fuerza de tensión no produce trabajo o no ejerce trabajo sobre el cuerpo, aun cuando hay movimiento, ¿bien? Cuando hay desplazamiento. Por otro lado, la fuerza peso es una fuerza que siempre actúa en dirección vertical, entonces en algunos puntos de esa trayectoria va a haber un ángulo distinto de 90 grados entre el peso y el vector de desplazamiento. En ese caso la fuerza peso sí va a producir trabajo sobre ese cuerpo a medida que el cuerpo se desplaza, ¿sí? Es decir, el trabajo se puede calcular para fuerzas individuales. ¿Bien? Acá dejo la definición de potencia, como para que no quede fuera de la presentación. Después lo pueden ver también en el apunte, a todo esto lo pueden repasar de ahí. Esto lo voy a simplemente definir, en ningún momento vamos a usar la potencia en este video, probablemente en los problemas sí lo hagan. La potencia se define como la rapidez con la que se realiza un trabajo. ¿Bien? Es decir, ya sabemos que la rapidez con la que se realiza algo es la derivada temporal de ese algo. En este caso tenemos la derivada del trabajo respecto del tiempo. ¿Bien? La potencia, es fácil ver también, va a tener unidades de Joule sobre segundo. ¿Sí? O sea, es la rapidez con la que una fuerza está realizando un trabajo. Pasemos a ver cuál es la relación entre el trabajo de una fuerza y la energía cinética. ¿Bien? Ya vimos que el trabajo, o que lo denotamos con la letra W, es la acción de una fuerza sobre un cuerpo siempre que exista un desplazamiento. ¿Bien? Acá yo voy a ir planteando distintos casos. En este caso particular tenemos un cuerpo que se está desplazando con una cierta velocidad. ¿Bien? Por eso dibujo el vector del desplazamiento ahí, delta R, hacia la derecha, y hay actuando también sobre el cuerpo una fuerza F hacia abajo, en dirección perpendicular a la dirección del movimiento. Entonces, por definición, en este caso, como ya vimos, el trabajo de esa fuerza va a ser igual a 0, ¿bien? Porque es perpendicular al desplazamiento. En ese caso no hay manera de que esta fuerza pueda o entregarle energía o sacarle energía al cuerpo, porque el trabajo que está haciendo es igual a 0. ¿Bien? Entonces la energía de este cuerpo que se está moviendo no cambia, no varía. ¿Bien? Entonces cuando hay trabajo nulo, no hay manera de variar la energía que tiene un cuerpo o un sistema. Acá tenemos un segundo caso en el que tenemos un trabajo positivo. Acá fíjense que tenemos una fuerza que actúa en dirección hacia la derecha, y el desplazamiento también es hacia la derecha. Y ya sabemos, por lo que vimos de dinámica, la segunda ley de Newton, en este caso el cuerpo se va a acelerar con una aceleración constante. Siempre y cuando esta fuerza se mantenga constante, la aceleración de este movimiento va a ser constante. ¿Bien?
Entonces, ese cuerpo va a ir aumentando su rapidez a medida que pase el tiempo. En ese caso, el trabajo que está haciendo esta fuerza, con este desplazamiento, si uno lo calcula, va a ver que es una cantidad positiva. ¿Bien? Entonces, al entregar o al hacer un trabajo positivo sobre el cuerpo, lo que se logra es aumentar la rapidez de ese cuerpo, es decir, le estamos entregando energía que se va a convertir en movimiento. ¿Bien? Ese movimiento, bueno, en este caso es un movimiento acelerado. ¿Bien? Un tercer caso que puse es el caso que falta, que es el caso en el que el trabajo sea negativo. ¿Bien? Acá fíjense que es un caso muy similar a este, pero el cuerpo viene moviéndose hacia la izquierda con una cierta velocidad y sigue actuando una fuerza en dirección hacia la derecha. ¿Bien? Entonces acá lo que pasa es que la dirección de la fuerza es contraria o antiparalela a la dirección del diferencial de desplazamiento. Entonces, si hacemos la integral del trabajo en ese caso, nos va a quedar un trabajo negativo. Y lo que está pasando acá es que está disminuyendo la rapidez del cuerpo. Eso lo sabemos también de dinámica. Si aplicamos una fuerza de frenado sobre un cuerpo, entonces aplicamos una aceleración, una desaceleración sobre el cuerpo, y eso lo que produce a nivel trabajo y energía es que le estamos sacando energía al cuerpo. ¿Bien? Entonces, estos tres ejemplos ilustran que hay una relación bastante evidente entre el trabajo que se realiza sobre un cuerpo y cómo cambia su rapidez. ¿Bien? En este caso tenemos trabajo cero, la rapidez se mantiene constante. En este caso tenemos trabajo positivo y aumentamos la rapidez del cuerpo. Y en este caso tenemos trabajo negativo y le disminuimos la rapidez al cuerpo. ¿Bien? Acá lo pongo esto como paréntesis para que quede claro. Si actuaran varias fuerzas sobre el cuerpo, entonces el trabajo total que se hace sobre el cuerpo es simplemente la suma de todas estas cantidades, todos los trabajos individuales de cada una de las fuerzas. ¿Bien? Entonces, analicemos un poquito a partir de la definición de trabajo cómo podemos relacionar el trabajo que está haciendo una fuerza, esta fuerza particular en este caso, con la rapidez del cuerpo. ¿Bien? Porque ya vimos que hay una relación directa entre el trabajo que se hace sobre un cuerpo y la rapidez del cuerpo. ¿Sí? Entonces, si partimos de la definición del trabajo y usamos la segunda ley de Newton para escribir F como m por A y lo que sabemos de cinemática para escribir el desplazamiento diferencial de R como el producto de B por dt, ¿se acuerdan que la velocidad es la derivada de R respecto de t? Entonces, haciendo un despeje bastante simple, uno puede expresar este diferencial de R como el producto del vector velocidad por un diferencial de tiempo. ¿Bien? Y la segunda ley de Newton nos permite escribir la fuerza como m por A. Ahora, de nuevo, si usamos lo que sabemos de cinemática, a la aceleración la podemos escribir como la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Sí? Ahora, acá tenemos un diferencial que está dividiéndose con otro diferencial de tiempo, por lo tanto se pueden simplificar. ¿Bien? Eso es algo bastante habitual en los físicos, que simplifiquen diferenciales. Y acá queda el producto de un diferencial de velocidad por un producto escalar por el vector velocidad. ¿Bien? Ahora, si consideramos la siguiente identidad, esto es la parte por ahí más complicada de este cálculo, si nos fijamos, la derivada de un producto escalar entre el vector velocidad por sí mismo es la derivada de b por b más b por la derivada de b. Hay que usar la regla de la cadena en ese caso para calcular el diferencial. Y esto, como el producto escalar es conmutativo, se puede escribir como dos veces el producto escalar entre el vector b y el vector diferencial de b. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tenemos también lo mismo. Tenemos diferencial de b producto escalar con b, que es lo mismo que está acá. Entonces, a menos de un factor 2, estamos teniendo este diferencial del producto escalar de b consigo mismo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que acabo de decir. Esto está metido acá, y si hacemos ese cambio de variable, digamos, si reemplazamos delta b producto escalar con b con un medio del diferencial de b por b, entonces obtenemos esto que está acá abajo. El 1 medio es constante, sale afuera. La masa también salió afuera porque era constante, o por lo menos la consideramos constante. Y acá nos queda una integral de un diferencial de b por sí mismo. ¿Bien? Un producto escalar de b por sí mismo. Si se acuerdan, el producto escalar de un vector consigo mismo es el módulo cuadrado de ese vector. ¿Bien?
Entonces, de este paso a este paso, lo que estoy haciendo es reemplazar el producto escalar de b por b cuadrado, que es el módulo cuadrado del vector velocidad en este caso. ¿Bien? Y acá tenemos la integral de un diferencial de algo. Entonces la integral de un diferencial es simplemente ese algo, ¿sí? Que lo tenemos que evaluar entre los dos extremos del recorrido. Acuérdense que la integral del trabajo siempre va entre una posición final y una posición inicial. ¿Bien? Entonces acá nos queda un medio de m por b sub b al cuadrado, que es la velocidad que tenía el punto al final del recorrido, menos b sub a al cuadrado, que es la velocidad que tenía el punto o el cuerpo al inicio del recorrido. ¿Bien? Al inicio del camino que estamos, sobre el cual estamos haciendo la integral. Entonces, esto que está acá, fíjense que el trabajo que está haciendo esta fuerza particular, que es una fuerza en este caso arbitraria, no estoy diciendo específicamente cómo es la fuerza ni cómo es el desplazamiento, pero de este cálculo, usando principios básicos, digamos, usando la segunda ley de Newton y usando cuestiones de cinemática, uno puede ver que el trabajo ese es igual a esta cantidad que aparece acá. ¿Bien? Y esto acá incluso es una variación. ¿Bien? Entonces el trabajo de una fuerza vemos que se corresponde con una variación de una cierta cantidad que es un medio de m por b cuadrado. ¿Bien? Evaluada en dos puntos distintos, en un punto final y en un punto inicial. Entonces, a esta cantidad, un medio de m por b cuadrado, la definimos como la energía cinética o energía de movimiento de un cuerpo. ¿Sí? Entonces, al ejercer trabajo con una fuerza sobre un cuerpo, ese cuerpo va a variar su energía cinética. ¿Sí? Entonces, esto deja ver que hay una relación bien clara entre el trabajo que ejerce una fuerza sobre un cuerpo y la variación de velocidad o de energía cinética de ese cuerpo. ¿Sí? Fíjense que la energía cinética es proporcional a la masa del cuerpo y a la velocidad al cuadrado, es decir, a la rapidez del cuerpo al cuadrado. ¿Bien? Entonces acá aparece un primer teorema que nos relaciona el trabajo que se hace sobre un cuerpo y la energía cinética o la variación de energía cinética que sufre ese cuerpo. ¿Bien? El teorema, que lo vamos a usar después para resolver problemas, dice que el trabajo total realizado por todas las fuerzas que actúan sobre una partícula o un sistema es igual a la variación de energía cinética de esa partícula o sistema. ¿Bien? Matemáticamente es esta igualdad que está acá abajo. O sea, el trabajo total, que recordemos que es el trabajo, es la suma de todos los trabajos individuales de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, se corresponde con una variación de energía cinética o variación de la rapidez, si quieren verlo así, de un cuerpo o sistema. ¿Bien? Pasemos a ver lo que es la energía potencial, que es otro tipo de energías. Esta energía potencial es una energía que es capaz de almacenarse cuando se realiza trabajo. ¿Bien? Para que pueda almacenarse, las fuerzas que realicen ese trabajo tienen que ser fuerzas que se llaman de tipo conservativas. ¿Bien? Es decir, si la energía es capaz de almacenarse, entonces las fuerzas están de alguna manera conservando la energía, por eso se llaman fuerzas conservativas. ¿Bien? Dicho con otras palabras, esta es energía almacenada que tiene el potencial, por eso se llama energía potencial, de después transformarse o recuperarse en forma de movimiento, en forma de energía cinética. ¿Sí? Por fuerza conservativa entendemos a toda fuerza que depende solamente de la posición de un cuerpo dentro de algún sistema de referencia. ¿Bien? Además, esa fuerza conservativa tiene que satisfacer el hecho de que el trabajo que realiza a lo largo de un camino cerrado es igual a cero, independientemente de cómo haya sido el camino que siguió el cuerpo. Eso está graficado en este esquema. Acá nosotros tenemos un movimiento que yo puse cualquier camino que se me ocurrió, entre A y B, fui por este camino y después volvimos hasta por este otro camino en línea recta. ¿Bien? Entonces ahí estamos realizando un recorrido, un camino cerrado. ¿Bien? Entonces, si las fuerzas que permitieron hacer todo este recorrido son conservativas, entonces el trabajo total realizado en ese camino de ida y vuelta va a ser igual a cero. ¿Sí? Eso es la propiedad que tiene una fuerza conservativa. ¿Bien? Escrito matemáticamente, si consideramos el trabajo que hicimos con una fuerza conservativa para ir de A a B y después
consideramos el trabajo de B hasta A, vamos a ver que esas dos cantidades, esos dos trabajos tienen signos contrarios. ¿Bien? De esa manera el trabajo total, si yo sumo esto con esto, como tienen signos contrarios, lógicamente ese trabajo total me va a dar igual a 0. Entonces se está cumpliendo la condición que estamos diciendo acá, que si actuó una fuerza conservativa a lo largo de todo ese recorrido de ida y vuelta, entonces el trabajo que realizó esa fuerza es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir indirectamente? Que la energía o el trabajo que se realizó en este camino de ida se almacenó en algún lado, ¿bien? De tal manera que después pudo recuperarse cuando hicimos el camino de vuelta. ¿Bien? Por eso hablamos de que se almacena energía. Y esto tiene que ver con el hecho de que la energía se conserva. Esto seguramente lo han escuchado muchas veces. La energía no se pierde ni se destruye, la energía se conserva. Y eso es cierto. ¿Bien? Si consideramos todas las formas de energía que existen en nuestro universo, la energía neta, la energía total del universo siempre se mantiene constante. Pero acá nosotros nos estamos preocupando solamente por las energías que tienen que ver o que están asociadas al movimiento de los cuerpos, que son, como ya vimos, la energía cinética y las energías potenciales que vamos a ver ahora. ¿Bien? Hay tipos de energía que no son útiles tan directamente para el movimiento. Entonces, por ejemplo, el rozamiento, que es una fuerza que produce disipación de calor, nosotros vamos a considerar que la fuerza de rozamiento es una fuerza que ya vamos a ver se llama no conservativa. ¿Bien? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como ejemplo de fuerzas conservativas, tenemos estas tres que yo puse acá, que son las que vamos a ver más habitualmente. Tenemos la fuerza de gravedad, la fuerza elástica y la fuerza electromagnética, que va a ser tema de estudio en Física 2. ¿Sí? Las fuerzas conservativas, además de tener esta propiedad que mencioné acá, tienen la propiedad de que pueden asociarse a lo que se llama un potencial, una función potencial. ¿Bien? Y la relación que hay entre una fuerza conservativa y una energía potencial o una función escalar potencial es a través de una derivada respecto de las coordenadas espaciales. Por eso pongo un gradiente acá. ¿Bien? Y una fuerza conservativa es menos el gradiente de esa función que llamamos energía potencial o simplemente potencial. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo con un poco más de detalle estas cosas. Y como dije recién, fuerzas no conservativas son fuerzas que disipan la energía. O sea, son fuerzas que se llaman disipativas. Es decir, estas fuerzas no cumplen con esta condición. Si acá en todo este recorrido hubiera habido rozamiento actuando, además de la fuerza que mueve el cuerpo, entonces no se cumpliría esto que está acá. No se hubiera conservado la energía, porque parte de esa energía se perdió o se disipó en forma de calor. ¿Bien? Y ese calor no nos resulta útil para el movimiento. Toda la energía que yo invertí en este camino, de A hasta B, se almacenó de tal manera que yo después la puedo recuperar cuando vuelvo de B a A. ¿Sí? Pero si en el medio hubo una fuerza no conservativa que disipa calor, entonces ese calor se perdió en el ambiente, digamos, se disipó al ambiente, y ya no nos sirve de nuevo para el movimiento, salvo que tengamos algún mecanismo específico que nos permita transformar de nuevo ese calor en energía de movimiento, energía cinética. ¿Bien? Pero nosotros en general en Física 1 consideramos que la fuerza de fricción, como ejemplo típico, ¿bien?, es una fuerza disipativa que no, toda la energía que produce esa fuerza cuando ejerce trabajo se pierde a los propósitos del movimiento, digamos. Acá hay un ejemplo de un caso en el que se está convirtiendo energía potencial elástica. Esta es energía que está almacenando el arco que está usando esa persona, y esa energía potencial, una vez que esta persona libera el sistema, lo deja libre, esa energía potencial elástica se está transformando en energía cinética. ¿Sí? Lo mismo pasa en este caso, pero con energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Acá la gravedad se encargó de trabajar, o sea, de invertir energía para llevar estos bloques de hielo hasta esa altura, y por algún mecanismo, en este caso se rompió esa pared, se empezó a derretir o lo que sea, toda esa masa de hielo que estaba a una cierta altura, tenía cierta energía potencial almacenada, se convirtió en cinética cuando se cae. ¿Bien? Es otro ejemplo de conversión de energía potencial a energía cinética.
Vamos a detenernos ahora un poquito en estos dos ejemplos para ver cómo son las expresiones o las funciones de energía potencial, tanto gravitatoria como elástica, que son energías que vamos a usar mucho nosotros en Física 1. La energía potencial gravitatoria es equivalente al trabajo necesario para mover una masa en un campo gravitatorio. Es decir, yo para mover una masa en un campo gravitatorio tengo que trabajar en contra de la fuerza de gravedad. Bien, la fuerza de gravedad intenta mover esa masa, entonces si yo la quiero llevar a un lugar específico tengo que ejercer trabajo con una fuerza aplicada para poder llevar esa masa a otra posición de ese campo gravitatorio. Bien, en ese caso tengo que hacer un trabajo, y ese trabajo, si yo lo calculo, es equivalente a la energía potencial gravitatoria que se almacena en el campo gravitatorio para después ser recuperada por el cuerpo, ¿sí? Por eso cuando levantamos algo, le estamos entregando energía potencial gravitatoria. Cuando lo soltamos, ese cuerpo que levantamos se va a caer y va a adquirir energía cinética, ¿bien? Porque está recuperando de alguna manera esa energía potencial que se almacenó en el campo gravitatorio, ¿sí? Entonces vamos a ver primero cómo es la energía potencial gravitatoria. Para eso vamos de nuevo a partir de la expresión, de la definición del trabajo de una fuerza, y vamos a ver a lo que llegamos, ¿bien? Vamos a considerar entonces, si queremos ver cómo es el trabajo que produce una fuerza cuando intenta mover una masa en un campo gravitatorio, para eso hicimos este esquemita que está acá. Tengo un cuerpo de masa m, digamos, ubicado en esta posición A, que lo queremos llevar a la posición B, lo queremos levantar una cierta altura, ¿bien? Acá está actuando la aceleración de la gravedad, es decir, estamos metidos en el campo gravitatorio de la Tierra. Entonces, para poder levantar este cuerpo hasta ahí tenemos que vencer la fuerza de gravedad, es decir, para poder levantarlo tenemos que por lo menos ejercer sobre el cuerpo una fuerza igual y opuesta al peso de esa masa, ¿bien? Entonces la fuerza que vamos a considerar acá dentro de la integral es una fuerza opuesta al peso que va a tener módulo mg, ¿sí? Que es la fuerza que necesitamos para levantar ese cuerpo. Entonces la componente de esa fuerza va a ser m por g y va a estar dirigida a lo largo del versor j. Yo estoy llamando dirección y positiva hacia arriba, ¿bien? Y el vector de desplazamiento, como estamos levantando el cuerpo hacia arriba, también va a ser positivo y va a tener componente d de i a lo largo de j, ¿sí? Entonces, acá tenemos la fuerza opuesta al peso que necesitamos para levantar el cuerpo, y acá tenemos el desplazamiento que está sufriendo ese cuerpo cuando lo queremos levantar. Acá lo que vemos es que nos quedan dos cosas constantes, que son la masa y la gravedad, que pueden salir, la aceleración de la gravedad, que pueden salir afuera de la integral, y acá tenemos el diferencial, que lo tenemos que conservar dentro de la integral, y nos queda el producto escalar de j con j. El producto escalar de j con j fácilmente podemos verificar que es igual a 1, ¿bien? Entonces nos queda simplemente la integral de este diferencial de i. Si hacemos esta cuenta, lo estamos levantando desde HA hasta HB, entonces nos va a quedar este resultado, mg por la diferencia de alturas, ¿sí? Entonces el trabajo realizado por la fuerza F que hicimos para levantar el cuerpo contra la gravedad depende del peso, que es mg, y de la diferencia de alturas entre ambas posiciones, ¿sí? Entonces acá podemos definir que el trabajo que hicimos sobre ese cuerpo se almacenó como una energía potencial, porque si yo después suelto ese cuerpo, el cuerpo va a volver a moverse hacia abajo, o sea, va a transformar esa energía que le dimos con este trabajo en energía cinética, ¿bien? Entonces podemos definir que esta cantidad mg por delta h es lo que llamamos la energía potencial gravitatoria, ¿bien? Uno puede verificar con lo que dije anteriormente que la derivada de esta función respecto a la altura, en este caso, cambiada de signo, es igual a la fuerza conservativa que está actuando en este caso, que es el peso del cuerpo, ¿bien? Si uno elige convenientemente el origen del sistema de coordenadas, o sea, si ponemos el 0, digamos, acá, entonces uno puede simplemente medir energía potencial y asociarla a la altura que se levanta un cuerpo respecto de una posición arbitraria, ¿bien? Esa elección de
de donde uno toma el origen de alturas es completamente arbitraria y según el problema que uno quiera resolver va a ser más conveniente ponerlo en una determinada altura. Bien, eso después cuando resuelvan problemas lo van a ver con un poco más de detalle. Entonces, la primera energía potencial que estamos viendo es la energía potencial que se almacena en el campo gravitatorio y que tiene esta expresión que está acá abajo, que es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, por la altura que se eleva el cuerpo respecto de un cierto nivel de referencia. Bien, pasemos a ver lo que es la energía potencial elástica. En este caso, la energía potencial elástica equivale al trabajo que hay que hacer para comprimir o estirar un resorte que tiene una cierta constante elástica acá, una cierta distancia respecto de su longitud natural. Todo resorte tiene una cierta longitud natural de equilibrio. Si yo lo saco de esa posición, para eso tengo que hacer fuerzas, tengo que trabajar sobre el resorte para estirarlo o comprimirlo, y ese trabajo que yo ejerzo sobre el resorte se almacena dentro del resorte como energía potencial elástica. ¿Bien? Entonces, si hacemos la misma cuenta que antes, para ver cómo es la expresión de la energía potencial elástica, entonces como fuerza vamos a considerar que queremos estirar el resorte. Entonces tenemos que hacer una fuerza, en este caso hacia la derecha, para llevar esta masa que está agarrada al resorte desde A hasta B. ¿Bien? Acá yo estoy poniendo que la posición de A es igual a 0 por simplicidad, y lo vamos a llevar hasta una cierta posición X final, le llamo yo, por eso pongo la integral entre 0 y X sub F. La fuerza que vamos a poner obviamente tiene que ser contraria a la fuerza que ejerce el resorte para tratar de que no lo estiremos. ¿Bien? Esa fuerza ya sabemos por la ley de Hooke que es igual a K por X. Entonces, como fuerza, acá dentro de la integral vamos a poner K por X en la dirección de Y, que es hacia donde queremos mover o estirar el resorte. Y como desplazamiento vamos a tener la dirección X, ¿bien?, hacia la derecha, es decir que tanto la fuerza que ejercemos como el desplazamiento tienen la misma dirección y el mismo sentido, por lo tanto este producto escalar de I por I me vuelve a dar 1, la K puede salir afuera de la integral porque es una constante del resorte, y nos queda la integral de X por D de X, ¿sí?, entre 0 y la posición final hasta la cual estiremos el resorte. En ese caso la integral nos da 1/2 de K por X al cuadrado. ¿Bien? Entonces, si ahora pensáramos, o sea, si hubiéramos pensado en vez de estirarlo, comprimir el resorte, el cálculo es muy parecido. La diferencia es que ahora la fuerza va a tener una dirección negativa, entonces va a ser menos I acá, y el desplazamiento también va a ser menos I, porque se va a desplazar en la dirección negativa de X. Y eso nos vuelve a dar lo mismo, porque tenemos un menos acá, que se multiplican, eso nos da el mismo signo, por lo tanto el resultado es exactamente el mismo. Es decir que si estiro o si comprimo un resorte, tengo que hacer un trabajo que hace que se almacene energía potencial elástica en el resorte. ¿Bien? De las dos maneras, tanto si lo comprimo como si lo estiro, se almacena la misma energía si lo estiro o comprimo la misma distancia. ¿Bien? Entonces, como energía potencial elástica definimos a esta cantidad, 1/2 de K por X cuadrado. ¿Sí? Veamos ahora qué es la energía mecánica, que ya dije al principio que era la suma de la energía potencial más la energía cinética. Les dejo como tarea para ustedes que lean en el apunte otras denominaciones de otros tipos de energías, por ejemplo energía interna, energía propia, que van a encontrar en el apunte, tal vez un poco más adelante, no recuerdo bien si está en esta altura, en este tema, digamos, todo esto de las energías, pero pueden en algunos problemas encontrar enunciados en que pregunten sobre la energía propia o la energía interna de algo, de algún sistema o de algún cuerpo. En ese caso, bueno, les pido que vean en el apunte a qué se le llama energía propia, energía interna, etc. ¿Bien? No lo pongo acá para no perder tanto tiempo. Entonces, como energía mecánica definimos a la suma de la energía cinética y la energía potencial de un cuerpo o sistema físico. Cuando hablamos de energía potencial hablamos de todas las energías potenciales que podemos tener, que son, en nuestro caso, la energía potencial gravitatoria, la energía potencial elástica, y también podríamos tener, como van a ver en física 2, energía potencial electromagnética o electrostática. ¿Bien? Esto por ahora no lo vamos a ver nosotros, nos vamos a limitar a estos dos tipos de energía potencial, gravitatoria
y elástica. Entonces, la energía mecánica es simplemente la suma de todas las energías que o son cinéticas o pueden transformarse en energías cinéticas. ¿Bien? Todas estas energías potenciales se pueden transformar en energía cinética porque están almacenadas en algún campo, ¿sí? En algún campo de fuerzas conservativas. Y esta energía cinética también incluye todo lo que es energía cinética de traslación, un medio de m por b cuadrado, como energía cinética de rotación, que la vamos a ver más adelante cuando veamos rotaciones de cuerpos rígidos, ¿sí? Y acá aparece un segundo teorema, que es el teorema de la conservación de la energía mecánica, perdón, y que dice que el trabajo total realizado por todas las fuerzas que sean no conservativas, es decir, que no conserven la energía mecánica sobre una partícula, es igual a la variación de la energía mecánica de dicha partícula o sistema. Es decir, la energía mecánica se tiene que mantener constante a menos que sobre el cuerpo o sobre el sistema actúen fuerzas no conservativas que ya sabemos que hacen que no se conserve la energía. ¿Bien? O sea, esto de alguna manera es como un resumen de todo lo que ya hemos mencionado antes. Si yo quiero que la energía mecánica de un sistema, es decir, la suma de su energía cinética más sus energías potenciales, se mantenga constante, entonces no tengo que tener acción de fuerzas no conservativas. ¿Bien? Si tengo un trabajo de fuerzas no conservativas, entonces va a haber una variación de energía mecánica, ¿sí? Eso es lo que, bueno, acá estoy diciendo lo contrario. Si el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a 0, entonces la energía mecánica del cuerpo o de ese sistema se mantiene constante. Por eso esto se llama teorema de conservación de la energía mecánica, ¿sí? Veamos un resumen de lo que ya vimos y un ejemplo breve de aplicación. Definimos primero la energía cinética, que era la energía que posee cualquier cuerpo que se esté moviendo, ya sea rotando o trasladándose. Por ahora vemos solo de traslación, que es un medio de mv cuadrado. Después vimos qué es la energía potencial, que es energía que se puede almacenar en un sistema y que puede recuperarse como energía cinética bajo la acción de fuerzas conservativas. Las fuerzas conservativas siempre están asociadas a una energía potencial. ¿Bien? En una dimensión tendríamos que la fuerza conservativa es menos la derivada de la energía potencial respecto a x. Eso, bueno, lo pueden verificar con estas dos energías potenciales. Si derivan esto o derivan esto y le cambian el signo, van a recuperar la fuerza peso o la fuerza que ejerce un resorte, que es la ley de Hooke, ¿sí? Entonces la energía potencial gravitatoria es la energía que se almacena en un campo gravitatorio según la posición que tenga un cuerpo en ese campo, ¿sí? Y la energía potencial elástica es la energía almacenada en un medio elástico debido a la deformación que sufrió ese medio elástico. ¿Bien? Todo esto que está acá involucra o suma a lo que llamamos la energía mecánica o de movimiento completo, digamos, de un cuerpo o de un sistema, ¿sí? Y después también definimos lo que son fuerzas conservativas y no conservativas. Las conservativas son las fuerzas que se asocian a una energía potencial, como el peso, la fuerza de un resorte, la fuerza electromagnética, y las fuerzas no conservativas son fuerzas que disipan energía. Nosotros la única fuerza no conservativa que vamos a trabajar habitualmente es la fuerza de rozamiento, ¿sí? Acá puse ahí abajo la expresión para el trabajo de la fuerza de rozamiento, como para que la tengan, es menos la fuerza de rozamiento por la distancia, ¿sí? Acuérdense que la definición de un trabajo es la integral de la fuerza por un diferencial de desplazamiento. Entonces, si desplazo un cuerpo a lo largo de una cierta distancia sobre una superficie con rozamiento, entonces el trabajo que hace el rozamiento va a tener un signo menos porque el rozamiento actúa en sentido contrario al desplazamiento, entonces aparece un menos, y es el producto del módulo de la fuerza de rozamiento por la distancia a lo largo de la cual trabajó la fuerza de rozamiento. ¿Bien? Esto lo van a ver aplicado después en la resolución de problemas. Bueno, acá tenemos un primer problema de ejemplo que lo vamos a ver medio rápido para que no se estire mucho el video. Tenemos un ejemplo de un cuerpo de masa m que va a comenzar a moverse desde el reposo en esta posición, ubicado a una cierta altura h, y que se va a mover por esta pista. ¿Bien? Esta pista tiene la propiedad de que tiene una zona en la cual hay rozamiento, que es esta marcada con azul, y al final de la pista hay un resorte que va a frenar, digamos, la masa
al menos instantáneamente, ¿sí? Entonces, tenemos ese sistema que parte de esa posición inicial. Si dejamos en libertad esa masa, lo que vamos a obtener es que la masa va a caer por esta pista, se va a acelerar, va a empezar a viajar horizontalmente con cierta velocidad por esta pista horizontal, va a pasar por esta zona con rozamiento y eventualmente llegará al resorte y lo va a comprimir. ¿Bien? Entonces, vamos a aplicar el teorema de la conservación de la energía mecánica, porque acá tenemos la acción de fuerzas no conservativas, y las fuerzas no conservativas intervienen en el teorema de conservación de la energía, ¿sí? Entonces, el teorema nos decía que el trabajo de las fuerzas no conservativas, en este caso el trabajo del rozamiento, es igual a la variación de energía mecánica. Y recuerden que la energía mecánica era la suma de la energía potencial. En este caso vamos a tener energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica, ¿bien? Depende qué situación estemos mirando. Acá tenemos energía potencial gravitatoria, acá tenemos energía potencial elástica almacenada en el resorte, y esta variación es la diferencia entre la energía mecánica que hay al final, que nosotros vamos a considerar esta situación cuando la masa comprimió completamente el resorte, menos la energía mecánica inicial, que es la que tenía la masa cuando inició su recorrido, ¿sí? Entonces, acá va a haber que hacer alguna cuentita. Primero, acá tenemos el trabajo de la fuerza no conservativa, que es el rozamiento. Esa fuerza trabajó solamente en esta porción del recorrido, ¿bien? Como vimos en la diapositiva anterior, el trabajo de la fuerza de rozamiento es el módulo de esa fuerza de rozamiento por la distancia cambiada de signo, con un signo menos, ¿bien? Y eso es menos el coeficiente de rozamiento dinámico por m por g, que esto sería la fuerza normal en este caso, por la distancia, ¿sí? Y de este lado vamos a tener la energía mecánica final, que es la energía tanto cinética como potencial que va a tener este cuerpo al final del recorrido. En el final del recorrido el cuerpo se frenó completamente porque el resorte en algún momento se comprimió hasta el máximo y logró frenar la masa. Entonces, la energía mecánica final es solamente potencial elástica, no hay ni cinética ni potencial gravitatoria. Para eso estamos considerando que la altura del piso es la referencia de alturas para la energía potencial gravitatoria. Entonces, en esta posición final tenemos solamente energía potencial elástica, que es 1/2 de k por x cuadrado. Ese x es lo que se comprimió el resorte. Y como energía mecánica inicial tenemos la energía potencial gravitatoria que tenía la masa cuando estaba elevada esta altura h. ¿Bien? Acá tampoco había ni cinética ni potencial elástica porque la masa estaba en reposo y el resorte está en su longitud natural. ¿Bien? Entonces en esta situación inicial solamente hay potencial gravitatoria, que es mg por h. ¿Bien? Entonces ahí tenemos la aplicación del teorema de la conservación de la energía para resolver este problema. Si queremos encontrar cuánto se comprimió el resorte, y bueno, tenemos que ver dónde está esa incógnita, está acá metida en la energía potencial elástica, que es x al cuadrado, entonces hay que despejarla. Acá tenemos todas cosas que en principio pueden ser conocidas si me dan todos los datos necesarios, y si hago el despeje de la cantidad x, obtengo esta expresión que está acá abajo, que sería la solución de este problema. ¿Bien? Pero acá hay que tener en cuenta una sutileza, hay una cosa acá. Si esta masa transforma su energía potencial gravitatoria en cinética, puede que si esta distancia es muy larga, pierda toda su energía cinética debido al rozamiento. ¿Bien? Es decir, que puede que nunca llegue hasta el resorte. Todo depende de cuán largo sea este trayecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento va a trabajar sobre la masa para sacarle energía. Fíjense que aparece el signo menos acá. Eso es porque el trabajo de la fuerza de rozamiento es negativo, le está sacando energía cinética o mecánica, en términos más generales, al cuerpo, ¿sí? Entonces, puede que esta masa nunca llegue al resorte, y eso está explícito acá en esta solución. Fíjense que la única manera de que esta solución sea válida es que todo lo que está dentro de la raíz cuadrada sea positivo. Si lo de adentro de la raíz cuadrada me da negativo, entonces voy a tener una solución imaginaria que no es físicamente válida, ¿sí? Entonces, esto solo vale si la distancia esta que está acá es menor o igual o sumo igual al cociente entre la altura inicial
y el coeficiente de rozamiento dinámico. ¿Sí? Entonces, la única manera de que la masa pueda llegar al resorte es que en este trayecto donde hay rozamiento y donde hay pérdida de energía, la masa no pierda toda su energía cinética, porque entonces se va a frenar acá y no va a llegar nunca al resorte. ¿Sí? Bueno, espero que se entienda este ejemplo que vimos muy rápidamente. Después lo van a poder pulir a todo esto cuando resuelvan problemas y cuando vean la resolución de problemas de los profes. ¿Bien? Bueno, les dejo como última diapositiva dos animaciones en las que se ve un poco más gráficamente cómo funciona todo esto de las energías cinéticas, que se puede convertir en potencial elástica o en potencial gravitatoria. ¿Bien? Y además les quería mencionar que usando los conceptos de trabajo y energía muchas veces se pueden resolver problemas de manera muy rápida y muy simple, que si los resolviéramos usando los conceptos de dinámica, segunda ley de Newton, etc., resultaría mucho más largo el proceso de resolución. Entonces vale la pena comprender bien estos conceptos para poder sacarles el jugo, digamos, a la hora de resolver problemas. Así que bueno, cualquier duda que tengan, ya saben, nos pueden consultar a través del foro del entorno, o bien por mail, o también incluso por comentarios en los videos. Bueno, nos vemos la próxima.